tu obra, sino queremos aquel que ha de Ahí venir. estamos. Queremos Bueno, aquí continuamos por la 96.3 FM Vida, una radio aquí de Iglesia de Dios, la Casa de los Milagros en la ciudad de Zapala con sus pastores Alberto y Mari. Y estamos aquí con testimonios en vivo, donde Dios aquí en calle Colón 1770 de la ciudad de Zapala, la Patagonia. Y por ahí recalco un poquito el tema de la Patagonia, porque como Dios hasta lo último, en cada rincón, Él tiene un remanente, tiene un pueblo que le está tremenda. En Zapala hay un pueblo que estamos locamente en la fe, creyendo en Dios en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? En la parte espiritual, que es lo primero y principal, en la restauración de familia, en los milagros donde tanta cantidad de gente se ha sanado de tantas enfermedades, cáncer, leucemia y muchísimas enfermedades, y gente que ha sido restaurada, y también muchísimas sanidades en la finanza de la gente. Y hoy tenemos un matrimonio aquí, sí, un matrimonio que tiene un cambio tremendo de historia, un matrimonio que estaba, una familia con una depresión tremenda en sus vidas, y Dios realmente ha cambiado la historia de sus vidas. Y vamos a presentarlos en este día. Aquí lo tenemos a Matías y tenemos a Mónica, que les vamos a decir muy buenos días. Muy buenos días, pastora. Bueno, mi nombre es Matías Daniel Veloiza. Nosotros nos estamos congregando acá en el Auditorio de Iglesia de Dios hace ya 1 año y medio casi. Ingresamos en octubre de 2018 y bueno, llegamos muy mal, llegamos. La familia destrozada totalmente, un desorden en la familia, mal, imposible de levantarnos. Cada cosa que hacíamos nos salía mal, estábamos en un pozo, estábamos. Lamentablemente yo me descarrilé de mi vida, ¿sí? Yo era un hombre que laburaba mucho, dejé mucho tiempo de lado a mi familia, a mis hijos. Cuando conocí a mi esposa lo único que quería era ella tener una familia. Ella anhelaba tener una familia porque venía desde una infancia muy sufrida. Sufrió mucho de chica con su madre. Su madre tuvo cáncer, ella se tuvo que hacer cargo de toda su familia, de sus hijos, se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, lo llevaba a la escuela, lo bañaba, le cocinaba. Y ella lo único que anhelaba, me contaba ella, era tener una familia. Y soñaba con su príncipe azul, que me decía siempre ella. Yo sueño con mi príncipe azul y yo lo único que quiero es tener mi familia y estar tranquilo y tener su hogar. Era lo que me decía siempre. Y bueno, yo con el tiempo, yo desde muy chico, también yo quería ser jugador de fútbol. Muchas veces lo intenté siempre quise ser jugador de fútbol de chico. Había quedado seleccionado, tuve la oportunidad y no lo pude concretar, porque mi papá no me acompañaba, faltó mucho el apoyo de mis padres. Cuando fui creciendo, entré a la escuela, al secundario, ya se me habían ido las ganas de ser un jugador de fútbol. Quise ser un empresario, yo anhelaba ser un empresario después de esto. Un gran empresario, siempre quise ser un gran empresario. Tener mi empresa, terminar la escuela y que el mundo me vea como un gran empresario. Yo siempre quise crecer. A donde iba yo quería crecer. Pero bueno, con el tiempo conocí a mi esposa, ella también terminó la escuela técnica como terminé yo, y la vida nos juntó, a ella con un gran propósito, ella muy sufrida en su vida, y a mí también. Ella anhelaba tener una familia, porque ella, de tanto sufrimiento que tuvo en su vida, lo que más le pedía a Dios ella era tener y formar una familia, conocer una persona que la haga feliz. Y bueno, el Señor tenía un propósito con nosotros.
No, nos conocimos en una fecha, era no sé si 5 de enero o 1 de enero del 2017. ¿2017, gordo? 2017, sí. Ahí nos conocimos. 2007. No, 2007 era, sí. Bueno, nos conocimos y ella siempre me veía como una persona imposible en su vida. Ella decía, ahí va mi príncipe azul, pero para ella era imposible que yo fuera su pareja. Hasta que la vida nos juntó y nos pudimos conocer. Estuvimos un tiempo conociéndonos, yo sabiendo, interesándome de su vida, a ver cómo era su vida, cuánto es lo que había sufrido ella. Y pasó el tiempo y yo le digo a mi señora, le digo a Mónica, ¿te gustaría ser mi novia? Y ella me dice que sí, dudosa porque ella pensaba que yo le iba a hacer sufrir o que cuánto mal iba a causar en su vida, porque ella ya venía arrastrando mucho desde pequeña y ella ya no quería sufrir más, ella lo único que anhelaba era ser feliz, tener su hogar, tener su familia, tener su casa. Y bueno, nos conocimos y al poco tiempo nació Mati, mi hijo. Era una gran bendición, venía algo hermoso porque ella lo que más anhelaba era eso. Nació Mati, yo terminé la casa, atrás de la casa de mi mamá. Y un día antes que naciera Mati, yo terminé la casa, atrás de la casa de mi mamá, porque yo no quería que vaya ni a vivir a la casa de mi mamá ni a la casa de mi suegro. Yo quería que mi hijo nazca en mi casa. Y yo hasta la última hora estuve trabajando en mi casa para que mi hijo pueda empezar a vivir ahí, que nazca ahí. Y bueno, de ahí fue un proceso grande, algo que tenía Dios preparado para nosotros. Yo, el deseo de ser jugador ya se me había ido, ya había pasado los años. El querer ser empresario como que se fue apagando un poco y me fui aferrando mucho a mi trabajo, mucho a mi trabajo. Fui dejando mucho de lado a mi esposa, a mi hijo. El deseo de mi esposa como que se fue alejando un poco. El príncipe azul que ella anhelaba como que se fue apagando, porque yo me fui aferrando mucho a mi trabajo y a lo material. Yo me compré un terreno en el cual yo quería emprender, hacer un emprendimiento. Tenía muchas ideas y no se concretó. Yo seguía pensando en lo material, seguía pensando en mi trabajo, a mi señora como que la iba dejando de lado. Ese amor que teníamos al principio como que se fue apagando. Yo seguía sumando lo material, tuve vehículos, tampoco era yo al querer tener más era como que más me alejaba de mi familia, más me alejaba. Y mi señora también, porque el deseo tan grande de ella era formar una familia, lo único que le interesaba era formar una familia, lo veía cada vez más lejos. Yo mientras más material metía en mi vida, para ella el deseo más grande que era formar una familia y tener su hogar, su casa, se iba alejando. Al final, el propósito más lindo que el cual nos había juntado a Dios se estaba deshaciendo. Uh-huh. Y bueno, así fuimos hasta que nació Tisi. Vino Tisi. Uh-huh. Tisi llegó a nuestras vidas. Fue como que un cambio para nuestras vidas, como que algo que nos marcó el Señor, como que algo nos mandó, como para que nos diéramos cuenta de todas las cosas mal que estábamos haciendo, de todas las cosas mal. Y con Tisi nos fue amoldando el Señor. A Tisi había que dedicarle mucho tiempo. ¿Y Tisi nació, cómo nació Tisi? Tisi, cuando nació yo tuve un embarazo normal, uh-huh, con él, como el de Mati, 40 semanas, parto normal. En el momento de que él nació, no se dieron cuenta de que él venía con una dificultad. Todos sus estudios daban positivo, todo bien,
Y en el momento de cuando él tuvo que empezar a hablar o a balbucear palabras como lo hace todos los bebés, él solo sonreía. Él no tenía fuerzas ni para llorar. Él lloraba y no se escuchaba su llanto. Y bueno, eso nos empezó a preocupar, a ver, porque lo vimos que era totalmente diferente a lo que había sido Mati. Y bueno, empezamos a estudiar, a ver, y los doctores siempre nos decían, no, lo tiran muy mimado, muy mimado. Y yo le decía, no, algo no está bien. Porque yo veía, te dicen, no, todos los niños son diferentes, te dicen. Tu primer hijo nunca va a ser igual que el segundo, sí, eso uno lo entiende. Pero en el proceso de aprendizaje, en el momento cuando uno quiere ver a su hijo hablar o caminar, bueno, a ti sí le costó mucho esas cosas. Entonces nos pasa después que sufre una recaída al año. Él teniendo 1 año pesaba 8 kilos, lo que pesa un bebé de 6 meses. Cuando empezamos a hacer el estudio, Tizi estaba con una anemia aguda. Estuvo internado mucho tiempo, yo pasaba una semana con el internado. Mati quedaba siempre a cargo de mi mamá y yo todas esas noches siempre estaba con él porque él no quería alejarse de su mamá. Y fueron días pesados para mí, en los cuales ahí empezó un proceso para mí, en el cual era como que yo me había cargado una mochila, porque me sentía sola en ese proceso. Y bueno, fue muy difícil el no saber también qué es lo que tenía Tizi. Fueron procesos duros porque a Tizi le hacían muchos estudios y ninguno nos daban un resultado. Bueno, Tizi fue creciendo, tuvo 2 años, al año y medio recién él logró caminar, caminaba con mucha dificultad, le costaba mucho caminar. No corría, no saltaba a los 2 años como un niño normal. Él empezó a correr con seguridad recién a los 2 años y medio, pero para ese tiempo todavía no hablaba. No hablaba. El anhelo de un papá, de una mamá, es escuchar decir papá o mamá de su bebé al año. Bueno, nosotros, Tizi tenía 3 años y no lo habíamos escuchado hablar. Bueno, él seguía con estudios, todo, y nunca tuvimos respuesta de lo que él podía llegar a tener. Siempre nos decían que nosotros lo teníamos muy mimado. Empezamos a realizar, a movernos más, me movía yo con doctores, con estudios, y siempre con esa carga y siempre dejando de lado a Mati, porque era como que decía yo, estoy sola, porque él con su trabajo era siempre un horario, este horario, y yo siempre tenía que salir yo, me tocaba a mí. Y bueno, hasta que un día dije, listo, me cansé, le digo yo, si él no me acompañaba, yo iba a seguir sola, sola, porque era algo que yo necesitaba saber qué era lo que le pasaba a mi hijo. Y bueno, pasó que él teniendo 4 años, no, los 3 años y medio, recién logramos escuchar su primer palabra, que era papá. Él decía papá con claridad. Y no era un papá que vos decís papá o él te llamaba papá, él decía papá, papá. No lograba distinguir o separar la palabra. Y bueno, cuando empezamos a hacer los estudios en Neuquén, nos dicen a los 5 años, que fue cuando él empezó la escuela normal, o sea, a la 257 él iba, en sala de 4. Para mí fue durísimo ese año de él, porque fue un proceso de saber, por ejemplo, cómo iba a reaccionar él con los compañeros, cómo iban a reaccionar sus compañeros hacia él, cómo iban a ser las maestras para entenderlo. Bueno, yo ya habiendo hecho jardín, primaria y secundaria, yo volví a hacer jardín con mi hijo. Yo acompañaba a Tizi en su horario de jardín y lo hice por medio año.
Medio año yo lo Quedándote en la acompañé. salita. Sí. Medio año yo lo acompañé a jardín a mi hijo. Ingresábamos a las 9 de la mañana y salía a las 12 del mediodía. Todos los días. Y en ese horario escolar también iba Mati. Así que yo salía con los dos. Mati ingresaba a las 8 de la mañana y Tice a las 9. Entonces yo salía con Mati a dejarlo a su primer grado, que él ingresaba de 8 a 12, y yo entraba con Tice a las 9 de la mañana de 9 a 12. Esos son los horarios míos todos los días. Medio año estuve con Tice así. Después de que opté por dejarlo solito, Tizi iba solito, pero él se quedaba en jardín siempre y cuando la mamá estuviera afuera. Así que ahí hice otro medio año esperándolo afuera de la puerta del jardín hasta que él terminó la escuela. Así todos los años. Jardín, incluso él hizo 2 veces a la de 5 porque no lo vieron maduro para ingresar a primero, que ahí fue a los 5 años, fue cuando lo llevamos a Neuquén. Y ahí lo diagnosticaron, que le dieron que él tenía una disfasia de expresión, que es un trastorno de lenguaje, que él tiene afectado. Ahí me dijeron que él tiene afectada la zona derecha de su cabecita, que ha sufrido una lesión, el cual no le permite a él que pueda hablar. A mí me dijeron que él iba a llegar a hablar, pero no se sabe en un tiempo exacto que él va a poder hablar. Bueno, mi hijo hoy tiene 8 años. Pasó a 3er grado de la escuela con mucho esfuerzo. Fue un año en el que, bueno, gracias a Dios, porque nosotros ingresamos a la iglesia en el 2018, yo hasta ese año traía mucha carga. Yo cuando ¿Estabas empezaba, depresiva? Sí. Ya era algo, había pasado muchas cosas también, muchas pérdidas de embarazo tuve 4 pérdidas de embarazo, las cuales también me afectaron mucho. Una en especial, perdí un bebé de 6 meses y es como que eso también me había cargado mucho y no encontraba salida. Yo empezaba mis días en el piso y lo terminaba en el piso. Eran días duros para mí. No podía levantar la cabeza. Y bueno, hasta que llegamos acá, a auditorio, y la primera administración me lo dio usted, pastora, en que cuando me oraba, usted pedía paz para mí, paz para mi alma, y que el Señor sanara mis heridas. Y es como dicen, uno ingresa al auditorio y cuando ingresa todas sus cargas quedan ahí y uno sale diferente de ese lugar. Yo esa noche salí diferente, esa noche salí totalmente diferente. Hacía muchas noches que no dormía bien. No dormía, yo caminaba en la noche porque no podía dormir. Y después de eso, yo dormía tranquila, yo descansaba y empecé a soltar mis cargas. Empecé a soltar mis cargas y es como yo le digo a él, empezamos a ver la luz. Empezamos a ver la luz en tanta tiniebla. Y empezamos a cambiar muchas cosas, empezamos a tomarlo a Tizi ya de otra manera, a ver sus capacidades. Empezamos a trabajar en sus capacidades y ponerlo siempre a él en manos del Señor. Y decirle al Señor que él todo lo podía hacer, todo. Y dejamos todos en manos de él y empezamos a ver muchos cambios en Tizi, muchos cambios. Él tenía muchos problemas de conducta, pero era producto de todas las cargas que yo tenía. Cuando yo empecé a ver que yo me empecé a soltar esas cargas, él también empezó a soltar sus cargas. Las primeras veces que llegamos, por ejemplo, cuando lo quería ministrar el pastor, él no se dejaba tocar por el pastor. De acuerdo. Y no dejaba siquiera que a nosotros nos ministraran.
Él era una cosa que se ponía agresivo, lloraba, gritaba y Pegaba patadas. pegaba me acuerdo, patadas, sí, golpeaba porque tenía un grado de agresión como que muy grande, algo que lo tenía, que no lo permitía mostrar como él es. Porque yo decía, yo tengo un hijo hermoso, un hijo que da mucho amor. Y cuando yo lo veía así, era como decir que él cargaba algo. Y era así. Yo tenía cargas y él cargaba mis cargas también. Él, cada vez que él a mí me veía mal, él también estaba mal. Él también estaba mal. Porque yo todas las 24 horas del día la pasaba con él. Entonces yo, al absorber tantas cosas, él también lo hacía. Y era algo que yo no me estaba dando cuenta. Y bueno, con el tiempo empezamos a ver que él empezó a cambiar muchas cosas, hasta la relación con Mati, porque Mati también fue una persona que estaba muy oprimida por esto, una persona al cual no le dedicamos mucho tiempo porque yo estaba sola. Yo le decía, él pasaba trabajando y yo digo, soy una sola persona, no me puedo dividir en dos. Y era como que ya no sabía a dónde acceder. Y bueno, después cuando llegamos empezamos a hacer muchos cambios, a darnos cuenta de muchas cosas. Y nuestros hijos se empezaron a liberar. Nuestros hijos empezaron a mostrar lo que eran ellos. Los niños que nosotros habíamos tenido, que eran niños llenos de amor, llenos de felicidad. Esos eran niños de los que nosotros tuvimos, que llegó un tiempo que ellos se oprimieron y quedaron con muchas cargas. Y al día de hoy le damos gracias a Dios porque tenemos a Tizi, que es un niño que tuvo muchos logros este año. Cambió 100% su conducta. Es un niño más tranquilo. Es un niño que logró pasar de su 3er grado reconociendo su nombre y su apellido y escribiendo su nombre. Qué bárbaro, qué lindo. Y tiene un montón, tiene muchas palabras. Te hace una oración con 2 palabras, que era algo que él no lograba. Así que ha tenido un progreso impresionante. Impresionante, qué lindo. Y ustedes también han tenido un progreso impresionante porque ya llevan un año también en su propia casa, pudieron lograr independizarse, tener su propia casa, su espacio. Ha sido un año, yo creo que 2019 Bendecido. lo comenzaron bendecido y lo terminaron más que bendecido. Sí, fue un año en el cual el Señor nos tomó a prueba, nos procesó, nos hizo ver todos los puntos de errores, nos corrigió, nos mostró que Él nos había dado 2 hijos, en el cual nosotros teníamos que entenderlo, ¿sí? Y que Él no nos iba a poder dar más hijos si nosotros no podíamos entender a los 2 que teníamos. Es imposible, porque si no podemos entender a nuestros 2 hijos, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo Él nos va a seguir dando ahí? Más ahora que Él está en nuestra barca, Él nos conduce. Qué Es lindo. necesario que nosotros acomodemos, ordenemos nuestras vidas para que Él nos pueda demostrar y darnos lo que Él nos tiene para nosotros. Sufrimos mucho, el mal nos sacó muchas cosas, incluso nosotros seguimos aferrándonos a lo material. Yo había comprado otro terreno en el cual después sufrí una estafa y perdí todo. Perdí los autos que tenía, perdí el terreno. Si bien después me dieron otro terreno, ya no era lo mismo porque lo que teníamos proyectado se nos había derrumbado, se nos vino todo abajo. Estamos en un pozo, pero bueno, el Señor nos sacó y ahora estamos en su propósito al servicio de Él. Que bueno, yo le decía a mi señora, yo no pude ser jugador, no pude ser empresario, pero si tengo que dedicarme a algo, es al servicio de Dios ahora. Prefiero 1000 veces eso que lo que pensaba antes. Prefiero dedicarle mi vida a Dios por completo.
Qué lindo Matías, qué lindo Mónica. Por eso el título de este matrimonio que se le ha puesto aquí en las redes sociales, Familia sale de la depresión y cambio de historia para ustedes, porque hoy vemos un matrimonio muy unido, vemos a sus hijos restaurados, unos adoradores, lo vemos a Tizi totalmente restaurado, y por eso el cambio de historia que Dios ha estado haciendo con este matrimonio, impresionante. Así que yo les agradezco mucho, Mónica, Matías, por este testimonio que va a recorrer el mundo, y decirle a toda la gente que tengan problemas con sus hijos, que estén depresivos, que estén tristes, que con Dios hay un cambio de historia, que cuando te das la posibilidad y le abrís tu corazón al Señor, esto realmente empieza a cambiar totalmente. Hoy vemos un matrimonio lleno de vida, ya no está más depresiva Mónica, ya su esposo sigue trabajando, pero antes era como que lo hacía solo, quería más y más y más, sin la ayuda de Dios, y sin darse cuenta descuidó su familia, el amor hacia su familia, pero hoy él sigue trabajando, pero ya está más tiempo con su familia. Mónica a punto de entrar a trabajar también, porque se le ha abierto una posibilidad tremenda. Ella nos contaba, antes solo era mi hijo, solamente mi hijo, y hoy se dio cuenta que su hijo tiene tremendas capacidades. Dios ha despertado esa mentalidad, está aprendiendo a hablar, está saliendo adelante, así que ella se dio la oportunidad de dar el ok también a un trabajo que le está por llegar, y esto solamente lo hace Dios. Dios es lo más grande que te puede pasar en la vida. Así que les agradecemos mucho, Mónica y Matías, y gracias por este hermoso testimonio. Gracias, pastora. Bueno, gracias a la audiencia.